las demás van a estar en sano. Aquí, este de aquí no nos compete. El progenitor eritroide, por ejemplo, me va a dar origen a los eritrocitos o glóbulos rojos. No hacen parte de las células inmunitarias, ¿cierto? Los glóbulos rojos inicialmente no tienen núcleo, no tienen ADN. El progenitor de megacariocitos me va a dar origen a las plaquetas, tampoco nos interesa porque las plaquetas no hacen parte del sistema inmunológico. ¿Ok? Tenemos otro progenitor que es el progenitor de mastocitos. Entonces, este progenitor de mastocitos me va a dar origen directamente a sus células maduras, que son los mastocitos. Los mastocitos los vamos a encontrar igualmente, principalmente en tejido. Los vamos a relacionar, por ejemplo, con el proceso de hipersensibilidad. Entonces, todas estas células, este es el origen de las células del sistema inmunitario, ¿no? Pregunta, ¿dónde se originan las células del sistema inmune? Médula ósea. Médula ósea. Entonces, inicialmente, durante nuestra etapa embrionaria, estas células inmunológicas no se van a generar en la médula ósea. En las primeras etapas de la etapa embrionaria, hacia el primer día, hacia el primer mes de gestación, el órgano donde se van a generar principalmente todas las células inmunes se llama saco vitelino, ¿ok? Entonces, si vemos esta gráfica, y este sería el porcentaje de células inmunitarias en comparación con los meses y después años, el 100% de las células inmunes hacia el primer mes de gestación se van a generar en el saco vitelino. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos llegando hacia el tercer mes de gestación, esta producción de células inmunes va disminuyendo. Entonces, a medida que va disminuyendo, va a ser reemplazado por otro órgano productor de células inmunes, que es esta línea roja que vemos acá. ¿Cuál es este órgano? El hígado. ¿Listo? Entonces, hacia el primer mes también de gestación, el hígado empieza a producir células inmunes, alcanzando su pico máximo hacia el mes 5 de gestación. ¿Cuándo disminuye? Hacia el nacimiento, ¿vale? Pero en paralelo con el hígado vamos a tener otro órgano productor de células inmunes, que es el vaso. Exactamente, pero en una pequeña proporción en comparación con el hígado, ¿vale? ¿Qué pasa con la médula ósea? Hacia el cuarto mes de gestación, la médula ósea va a empezar a generar las células inmunes. Para cuando al final de la gestación, es decir, al nacimiento, se produzca una caída en pico de la producción de células inmunes en el hígado, en el vaso, la médula ósea ya ha alcanzado su pico de producción de células inmunes. Es decir, que cuando nosotros nacemos y por el resto de nuestra vida, la mayor proporción de células inmunes las van a generar en la médula ósea. ¿Dónde vamos a encontrar la médula ósea? Vamos a encontrarla en huesos principalmente planos o en huesos largos, ¿no? Generalmente, cuando se toma muestra de médula ósea, siempre se toma de la cresta ilíaca. Por eso es que nosotros podemos ver acá, en esta línea fucsia, que me está representando esta parte de acá, ¿cierto? La pelvis. ¿Qué significa? Que el mayor porcentaje de células inmunes se va a generar hacia estos huesos de aquí. ¿Seguido de cuál? Esternón. ¿Seguido de cuál? Costillas, ¿cierto? ¿Seguido de cuál? ¿De cuál otro? Fémur y tibia. Huesos largos también, ¿ok? Entonces, huesos largos y huesos planos. Como yo les había dicho en la diapositiva anterior, esta producción de células linfoides va disminuyendo poco a poco, gradualmente a lo largo de la vida. Por eso es que al final, hacia los 70 años, ya vamos a tener menos producción de células inmunes. No significa que no tengamos producción, ojo, sí tenemos producción porque seguimos acá produciendo, pero en comparación, por ejemplo, con los primeros años de la vida, con el nacimiento, vamos a ir disminuyendo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son
en el sistema inmune. Ya las habíamos visto en la gráfica anterior, habíamos visto algunas. Que les habían dicho que cuando nosotros nos hacemos un cuadro hemático vamos a encontrar en sangre principalmente neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos. Entonces, cada una de ellas, a grandes rasgos, va a cumplir una función. Por ejemplo, cuando tenemos la entrada de un microorganismo, llámese bacteria, la célula que principalmente va a participar durante esta infección bacteriana van a ser los neutrófilos. Por eso es que al momento del cuadro hemático, si es que yo voy porque tengo de pronto una infección urinaria por E. coli, ¿no? Yo me hago un cuadro hemático, voy a encontrar aumentado el porcentaje de neutrófilos, ¿no? Alrededor de un 70-80% lo voy a encontrar aumentado. Los neutrófilos cumplen una función muy importante dentro del sistema inmune, que es la fagocitosis. ¿Qué significa la fagocitosis? Vamos a decirlo en palabras coloquiales. Si yo soy un neutrófilo, por ejemplo, esto es una bacteria, ¿no? Lo que yo voy a hacer es internalizar esta bacteria, ¿ok? Vaginal. ¿Qué otras características? Estas células de acá, por ejemplo, el neutrófilo, eosinófilo o basófilo, también son llamadas células polimorfonucleares. ¿Por qué? Porque el núcleo va a estar bilobulado, ¿sí? Va a estar bilobulado. Vale. Tenemos las siguientes células, por ejemplo, los eosinófilos, que se encuentra una pequeña proporción dentro de este grupo de células inmunes, se encuentra aproximadamente 1 o 2% dentro del cuadro hemático, y su principal función va a ser al momento que se genere una infección por parásitos. Entonces tenemos una infección parasitaria, inmediatamente lo que se van a aumentar son los eosinófilos, pero también está relacionado con alergias. Siguiente, basófilos. Basófilos también lo vamos a encontrar en una pequeña proporción, en 0 a 2%, ¿sí? Y los basófilos van a estar relacionados también con alergias y con hipersensibilidad. Tenemos una célula estrella aquí, que son los macrófagos. Entonces, estos macrófagos comparten una función con los neutrófilos. ¿Cuál era la principal función de los neutrófilos? Fagocitosis. Los macrófagos también van a ser fagocitosis, pero tienen una función adicional que es célula presentadora. Es una célula presentadora antígena. ¿Qué significa que sea una célula presentadora antígena? Bueno, supongamos que nosotros tenemos, nos cortamos en algún lugar de la piel, ¿cierto? Tenemos una vía de entrada abierta y por allí de pronto nosotros nos encontramos en clase de bacteriología, no me puse los guantes y por allí de pronto ingresó un estafilococo aureus, ¿no? ¿Cuáles son las células que van a estar de pronto en la mucosa, en la piel? Son las células centinelas. Es decir, por ejemplo, el macrófago va a estar allí vigilando, atento, al momento en que se produzca la entrada de un microorganismo extraño. ¿Qué pasa? Ese macrófago lo va a fagocitar, lo va a procesar dentro de él y lo va a presentar. Entonces va a viajar hacia donde se encuentran los linfocitos, que ya veremos dónde se encuentran los linfocitos, en qué órgano se encuentran, ¿cierto? Entonces ese macrófago viaja, por ejemplo, desde la punta de mi dedo, viaja hasta los órganos linfoides secundarios, allí donde se encuentran todos los linfocitos esperando, viene y lo presenta. Y le digo, yo le presento este microorganismo, obviamente no lo presenta de esa forma, lo procesa, pero lo presenta a través de un complejo mayor de histocompatibilidad que ustedes van a ver más adelante, ¿sí? Y se lo presenta a los linfocitos. Bueno, entonces esos son células presentadoras de antígenos, es decir, que yo le estoy presentando el antígeno. Principalmente
células centinelas que se encuentran por allí merodeando. ¿Cuál es otra célula presentadora de antígeno, además de los macrófagos? Células dendríticas. Es por eso, y me devuelvo a la primera presentación, es por eso que las células dendríticas y los macrófagos vamos a encontrarlas en tejidos, porque van a estar siempre a la expectativa de que ingrese algún microorganismo. ¿Ok? No los vamos a encontrar principalmente en sangre, los vamos a encontrar en tejido. Una vez que ingresó el microorganismo, lo que van a hacer es procesar ese antígeno y presentarlo. Esos son células presentadoras, ¿vale? Tenemos otras que son natural killer. Recuerden que natural killer son linfocitos. Entonces, esos natural killers van a ser también los llamados asesinos naturales. ¿Qué significa? Que al momento de encontrarse cara a cara con un microorganismo va a degranular todas las enzimas y gránulos que tiene internamente y va a generar la muerte directa del microorganismo. ¿Sí? ¿El macrófago será que lo va a matar? No. Lo va a fagocitar, pero vamos a ver una siguiente diapositiva referente a la fagocitosis. Entonces, para reforzar el tema de las células, encontramos entonces en la médula ósea el stem cell, ¿cierto? La célula progenitora. Vamos a encontrar en sangre, ¿a quién vamos a encontrar? Eosinófilos, neutrófilos, monocitos también. Cuando el monocito pasa a tejido, se diferencia a macrófago. ¿A quién más vamos a encontrar en sangre? Linfocitos T. ¿Ok? Entonces, el linfocitos T, perdón, en médula ósea, el linfocito T va a pasar a un órgano secundario, que ya vamos a ver cuál es, que se llama el timo. Entonces, por eso es que lo vamos a encontrar entre médula ósea y después pasa al timo. En el timo va a madurar, vamos a ver cómo se produce la maduración y vamos a encontrarlo principalmente en sangre cuando ya se encuentra maduro. Por acá tenemos linfocitos B. Linfocitos B, entonces, van a ir a órganos secundarios también para que se produzca la maduración. Después retornan a sangre. ¿Quién más tenemos por acá en tejido? Mastocitos, natural killer, ¿sí? Macrófagos. ¿Qué otros no están puestos allí? Macrófagos, ¿quién más? ¿Qué hemos hablado? Células dendríticas, células plasmáticas, por ejemplo, también van a estar en tejido. Bueno, ahora, fagocitosis. Ustedes van a tener más adelante una clase de fagocitosis explicada más detalladamente, pero como hoy nuestra práctica es de fagocitosis, entonces vamos a explicar la fagocitosis a grandes rasgos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las células fagocíticas? Las dos células fagocíticas que hemos visto. Neutrófilos y macrófagos, ¿no? Entonces, macrófagos. Para que el macrófago pueda fagocitar, primero necesita reconocer que esto es un microorganismo extraño, ¿no? Extraño, que es algo extraño para el cuerpo. ¿Cómo lo reconoce? ¿Cómo sabe el fagocito que eso es un microorganismo extraño? Allá. ¿Cómo sabe que yo soy un macrófago? ¿Cómo sé que esto de allí es un microorganismo extraño? ¿Por sus epítopos? Por sus epítopos. ¿Cómo así por los epítopos? Yo tenía que a mí lo que se une al antígeno da unos epítopos que tienen incorrecto lo reconoce como extraño. ¿Y quién tiene los epítopos? ¿El microorganismo o el macrófago? El macrófago tiene los epítopos. A ver, Sevillano, ¿cómo reconoce el macrófago que está ante un microorganismo extraño o ante una molécula extraña y que debe ser fagocitado? A grandes rasgos, ¿qué creen ustedes? ¿Qué debe pasar? ¿Del microorganismo extraño?
grandes rasgos, ¿qué se imaginan ustedes que debe pasar? ¿Qué debe tener ese macrófago para poder detectar que eso es un microorganismo extraño o, por ejemplo, por el contrario, esto es una molécula propia, por ejemplo, ¿no?, del cuerpo, y esto es propio y esto de pronto es extraño? ¿Qué será? ¿Qué será que, a ver, para los chicos, qué será que presentan las células? Receptores, exactamente. Debe tener un receptor. Los TLR, profesora. Los TLR, los receptores. Bueno, vamos a hablar ahora inicialmente solo de receptor. El microorganismo, por su parte, también debe tener otras características que reconozcan y que el receptor debe reconocer, ¿no? Pero lo van a hablar más adelante los padres. Bueno, entonces, listo. Ya lo reconoció por medio de su receptor de que es un microorganismo extraño, de que es una molécula extraña, un microorganismo infeccioso. ¿Cuál es el siguiente paso? El macrófago sufre diferentes cambios en el citoesqueleto para producir prolongaciones, ¿sí?, para que éste pueda invaginarlo. Cuando lo invagina, cuando lo ingresa a través de una vesícula, o esa vesícula también se llama fagosomos. Exactamente. Dentro de los fagocitos, ellos van a tener otras vesículas, por así decirlo, que tienen enzimas. Estas vesículas que tienen las enzimas son también los llamados lisosomas. ¿Cuál es el siguiente paso? La unión de membranas entre el lisosoma y el fagus, generando un fago lisosoma. Entonces, dentro del fago lisosoma, estas enzimas que tienen los fagocitos van a empezar a degradar y a fragmentar el microorganismo, ¿vale? Esto a grandes rasgos van a empezar a fragmentar, por ejemplo, su membrana, las proteínas que conforman la membrana, su ADN, los lípidos, etc. Todo lo que lo conforma van a empezar a fragmentar. Proteínas, lípidos, ADN. Estas moléculas que se encuentran fragmentadas dentro del fagolisosoma van a irse por dos vías. Una, van a ser expulsados como productos de desecho por medio de exocitosis, lo contrario de endocitosis, es exocitosis, o van a ir hacia unas proteínas que se encuentran en la superficie de la célula, que se llaman proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, que lo van a ver en clases posteriores. Esta, llámese proteína, llámese lípido, llámese ADN, que presentan a través de este complejo mayor de histocompatibilidad, van a ser los antígenos, ¿sí? Estos antígenos, y en esta presentación, van a ir y desplazarse, por ejemplo, hacia donde se encuentran los linfocitos y demás, y van a presentarlo, pero van a presentarlo solo a través de esta forma. Es decir, que los linfocitos no van a reconocer otra forma que no sea a través de esta presentación, ¿sí? Entonces, solo lo reconoce una vez que lo ha fragmentado, una vez que lo ha procesado y una vez que lo ha presentado a través de péptidos, a través de estas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, acá podemos ver las dos principales funciones del macrófago. Uno, fagocitosis. ¿Mata el microorganismo? Sí. Y dos, célula presentadora de antígenos, porque aquí, a través de estas proteínas que se encuentra acá, lo está presentando. ¿Sí me hago entender? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Siguiente. Aquí podemos ver lo mismo que habíamos visto, ¿cierto? Acá está el lisosoma, el fagosoma, y la unión de estos dos forma el fagolisosoma, que puede ir por dos vías, ya sea los productos que se generan acá, ya sea que los deseche a través de exocitosis o ya sea que los presente. Pero tenemos otra forma, además de las enzimas. Y esta, digamos que esta vía de acá, de la fagocitosis, se llama a través de los... se me fue la...
moléculas reactivas de oxígeno. Entonces, para que se produzca la fragmentación de este microorganismo a través de las moléculas reactivas de oxígeno, necesitamos la participación de una enzima principal, que va a ser la NADPH oxidasa. Ustedes en posteriores clases van a ver algunos pacientes, también algunos casos de personas en donde hay ausencia de esta enzima. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando hay ausencia de esta enzima? Entonces, esta enzima me va a generar digamos que la formación de lo que nosotros conocemos como agua oxigenada, que hace parte de una de las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Por eso es que de pronto ustedes también culturalmente, cuando tenemos alguna herida, alguna infección, también nos recomiendan que nos apliquemos agua oxigeno, porque esas especies reactivas de oxígeno van a ser tóxicas para el microorganismo y posteriormente van a generar su muerte. Bueno, entonces, aquí podríamos ver nuevamente las células inmunes, ¿cierto? Las células inmunes que hacen parte del sistema inmune tanto innato como adaptativo. Linfocitos. Los linfocitos van a ser la célula y la única célula que participa dentro de la respuesta inmune adaptativa. ¿Vale? Recuerden, dentro de los linfocitos tenemos linfocitos T, pero también tenemos linfocitos B. Aquí vemos una representación de cómo se ven esos linfocitos al microscopio. Cuando ustedes vean hematología, después van a ver y van a poder diferenciar de esta forma el linfocito. ¿Qué vemos acá? ¿Cómo se llama esto de aquí? ¿Qué será esta estructura de acá? Un núcleo, ¿cierto? Y esto de acá, citoplasma. Entonces, una característica de un linfocito es que es una célula pequeña que tiene un núcleo prominente y que tiene muy poco citoplasma. Al microscopio, nosotros no podemos diferenciar si se trata de un linfocito T o si se trata de un linfocito B, porque se van a ver igual, y mucho menos si es un ayudador, un T ayudador, un T citotóxico. ¿Cómo podríamos diferenciarlo? ¿Qué diferencia, por ejemplo, encontramos en la superficie de este linfocito B a estos linfocitos T? Entonces, si ven que tienen algunos receptores. Entonces, dependiendo de los receptores que presenten estos linfocitos, nosotros podríamos clasificarlos. Al microscopio no, porque al microscopio los vamos a ver de esta forma. Bueno, entonces, linfocitos. Linfocitos T, por acá tenemos el T helper, T citotóxico, por aquí tendríamos el B. Cuando el B se diferencia o madura, tendríamos esta forma de diferenciación de célula plasmática. ¿Qué diferencia, por ejemplo, podríamos ver de esta célula B a esta célula plasmática, que es la forma diferenciada? ¿Qué diferencia así a grandes rasgos? Tiene mayor, por ejemplo, distribución de aparato de Golgi, ¿cierto? Mitocondrias, además, ¿qué más? El núcleo se vuelve más pequeño y el citoplasma se agranda. Entonces, este citoplasma, que es más grande en comparación con los linfocitos B, se debe a que produce una mayor producción de aparato de Golgi, de mitocondrias y demás. ¿Por qué? Porque como es más especializada, ella cumple una función, dentro de su especialización va a cumplir una función principal, que es la producción de anticuerpos. Como aquí esta célula no va a tener como tal ninguna función, ¿no? Y cuando se especializa, cuando se diferencia, pasa a célula plasmática, la principal función de la célula plasmática va a ser la generación de anticuerpos. Entonces, al momento en que nosotros nos vacunan, por ejemplo, ¿cuál va a ser la célula encargada de generar los anticuerpos que me va a producir la vacuna? Célula plasmática, que es la célula diferenciada de las células B, de la línea B. Bueno, por acá tenemos unos braquiles, como se ve al microscopio también. Y por acá tenemos lo mismo que ya les había explicado. Entonces, acá tenemos
las iniciales de célula progenitora linfoide. Linfoide. Esta célula progenitora linfoide puede dar origen a 3 tipos: los linfocitos T, los linfocitos B y las natural killer. Dentro de los linfocitos T tenemos tres grandes subtipos: los linfocitos TH, que son los helper o colaboradores, los linfocitos TC, que son los citotóxicos, y por acá tendríamos los linfocitos TS, que son los supresores. Tenemos otra subpoblación, además de los helper, que no vamos, ustedes la van a ver 5, 6 clases más adelante, que es la subclasificación de los helper. Los podríamos también subdividir en 1, en 2, en 17, en red, etc. Pero esto no nos compete en la clase de hoy. Bueno. Siguiente. Entonces, como les había dicho, al microscopio nosotros no podríamos diferenciar macroscópicamente si se trata de un linfocito B o si se trata de un linfocito T, mucho menos si se trata de un helper o un citotóxico. ¿Cómo lo podríamos diferenciar? A través de las moléculas que se expresan en su superficie. Entonces, esta clasificación de estas moléculas que se expresan en la superficie se llaman CD. ¿De dónde proviene el CD? De Cluster of Differentiation, que son las moléculas que van a expresar una población de células en específico. Entonces, las células B pueden expresar todo este tipo de moléculas, ¿sí? Los CDs tienen una nominación, entonces van nominados en números ordinales: 1, 2, 3. ¿Cuáles son los CDs principales o característicos de los linfocitos B? 2. Y esto es pregunta de examen: CD19 y CD20. De todos estos, CD19 y CD20 va a ser la población de CDs que van a expresar los linfocitos B. ¿Ok? Siguiente, linfocitos T. ¿Cuál es la molécula que van a expresar principalmente los linfocitos T? CD3. CD3. Ok, esta CD3, CD3. ¿Listo? Pero dentro de los linfocitos T, ¿cómo hago para diferenciar los helper y los citotóxicos? Los helper van a expresar principalmente CD4 y los citotóxicos van a expresar principalmente CD8. Por eso es que ustedes en la literatura a veces lo pueden encontrar como linfocito T, CD4, linfocito T, CD8, que eso es el sinónimo de helper o de citotóxico. ¿Ok? Entonces, esas CDs son las mínimas que ustedes deben aprenderse de memoria, porque realmente hay muchas más subclasificaciones. Pero no se les puede olvidar las que les acabo de mencionar. Para el linfocito B, CD19, CD20, para el linfocito T, CD3, pero dentro de la subpoblación de helper, CD4 y citotóxico, CD8. Podríamos ver esta tabla entonces. Para el linfocito T, helper, positivo para CD3, porque es el CD de los linfocitos T, y positivo para CD4, porque es característico de los helper. Linfocito T citotóxico, positivo para CD3, porque es la población de linfocitos T, positivo para CD8, que es la población de los citotóxicos. Para natural killer tenemos además positivo para CD16, CD56, y para linfocitos B tenemos positivo o negativo para CD3. Negativo. Entonces, aquí no se alcanza a ver, pero ustedes en la presentación, cuando tenga tiempo, lo agranden un poquito. Y es CD3 negativo. Porque recuerden que CD3 es solo para población de linfocitos, ¿no? ¿Positivo para quién? CD19 o CD20. Muy bien. Monocito. Negativo para CD3, positivo otro para CD14. ¿Sí? Entonces, de esta forma, nosotros podemos clasificar las células. En el laboratorio, ¿qué tecnología usamos para hacer esta discrepancia entre los CDs? ¿Lisa? No.
Citometría de flujo, ¿no? Un citómetro de flujo. No todos los laboratorios tienen citometría de flujo. Este citómetro de flujo es bastante costoso, cuesta aproximadamente unos $50.000. Entonces, no todos los laboratorios cuentan con citometría de flujo. Laboratorios especializados, valga la redundancia, que se especializan en oncohematología, sí cuentan con o deben contar con citómetro de flujo, porque como ustedes pudieron ver al microscopio, lo llevo hasta cierta parte, porque no puedo diferenciar si es una B, si es una T, si es un herpes, si es un citoquímico, ¿no? Puedo diferenciar, por ejemplo, si es un neutrófilo, si es un basófilo, si es un monocito, si es un linfocito, hasta ahí llego. De pronto algunas poblaciones blásticas, hasta ahí, ¿no? Entonces, ustedes en casa van a ver este video que me explica el fundamento de la citometría de flujo, ¿vale? Entonces no lo vamos a ver en la clase de hoy para alcanzar a terminar el tema. Ahora sí, ya dejando a un lado las células que conforman el sistema inmune, vamos a hablar de los órganos. Ya vimos un órgano. ¿Cuál fue el órgano que vimos? ¿Cuál es el órgano? Médula ósea. Muy bien. Entonces, los órganos del sistema inmune podemos clasificarlos en dos grupos: primarios o secundarios. Primarios centrales o secundarios o periféricos. Dentro de los primarios tenemos a la médula ósea, pero también tenemos al timo. Y dentro de los secundarios tenemos ganglio, tenemos vaso y tenemos ganglios, vaso y, bueno, ganglios, vaso, hasta ahí. Ganglios y vaso. Esto es parte de aquí, entonces vamos a repasar, que ya lo hemos visto. Tenemos un precursor linfoide común, ¿sí? A partir de este precursor linfoide, recuerden que yo puedo generar y diferenciar a un precursor de linfocitos B o a un precursor de linfocitos T. ¿Qué pasa cuando se diferencia un precursor de linfocitos B? Pasan por una etapa de maduración que se llama pro-B linfocito. Este pro-B linfocito todavía se genera dentro de la médula ósea. Esto es médula ósea. Sufre un siguiente proceso de maduración y aquí tendríamos una siguiente etapa que es un linfocito B inmaduro. Bueno, listo. Este linfocito B inmaduro sale de la médula ósea y en el camino, cuando se está transportando hacia los órganos linfoides secundarios, que es el vaso y los ganglios, madura. Es decir, que cuando llega a los órganos linfoides secundarios, ya llega maduro. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces si el precursor linfoide común se diferencia hacia la línea T? Tenemos una diferenciación a linfocito pro-T. Este linfocito pro-T se genera todavía en la médula ósea. Pero ¿qué pasa? Los linfocitos T van a el segundo órgano principal central, que es el timo, y allá termina su maduración. De ahí el nombre de T, siempre en relación, linfocito T, timo. ¿Dónde maduraron linfocitos B? Médula ósea. ¿Dónde maduraron linfocitos T? Timo. El precursor, ojo, se genera en médula ósea, pero la maduración del linfocito T se genera en el timo. Entonces aquí está. Cuando sale del timo ya es un linfocito T maduro y llega a órganos secundarios. Entonces ya sabemos cuál es la función de los órganos primarios: madurar. Madurar a las células linfoides, que se genere la maduración. ¿Cuál será la función de los órganos secundarios? En los órganos secundarios se inicia la respuesta inmune, es decir, esas células que ya se encuentran maduras van a ir a los órganos linfoides secundarios a diferenciarse. Pregunta. Pregunta de la cruz. ¿Cómo se diferencian? ¿Cómo empiezan a diferenciarse cuando llegan acá a los órganos linfoides secundarios? ¿Qué será que las activa para que empiecen a diferenciarse? Su
hace reconocimiento de antígeno. Listo, entonces aquí cuando se encuentran en el vaso y en los ganglios linfáticos va a llegar, recuerden que les había dicho del macrófago y la célula dendrítica, que son células presentadoras de antígenos. Recuerden que les había dicho que yo por acá en la punta de mi dedo entró un microorganismo, lo reconoció, lo procesó, como ya hemos visto que lo procesan, y se desplazó. Habíamos llegado hasta ahí. ¿A dónde se desplaza? A los órganos linfoides secundarios. Es decir, que ese macrófago, esa célula dendrítica, se desplazó al vaso o se desplazó a los ganglios linfáticos. Él tiene su antígeno ahí presentado, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Lo va a presentar. ¿A quién? Al linfocito B, al linfocito T, que se encuentran en estos órganos secundarios. Ellos hasta el momento no, digamos que esta palabra ya se abolió, pero por así decirlo, son vírgenes, es decir, que no han tenido todavía ningún contacto con ningún antígeno. Son maduros, sí, pero no han tenido contacto con ningún antígeno, hasta que llega el macrófago, la célula dendrítica, y le presenta el antígeno. Cuando le presenta el antígeno, esta célula empieza a diferenciarse. Pregunta nuevamente, ¿cuáles son las células, las formas diferenciadas del linfocito B? ¿Recuerdan que las habíamos visto? El linfocito B se diferencia a célula plasmática, muy bien, o de memoria, célula plasmática o de memoria. ¿Y el linfocito T se diferencia a qué? Eso ya lo hemos repetido. Helper, citotóxico o supresor. Muy bien. Entonces, aquí, si es que en el vaso o en el ganglio linfático le han presentado un antígeno, empieza a diferenciarse. Ya sean célula plasmática, ya sea célula de memoria, o en el caso de las T, ya sea a helper, ya sea citotóxico, ya sea supresor. ¿Y qué pasa si en su paso durante el vaso y durante el ganglio no le presentan a nadie? Pues empieza a retornar, empieza a circular. Bueno, yo me doy un paso por el vaso, luego paso a sangre, luego me voy al ganglio, no me presentaron a nadie, luego retorno a sangre y así voy sucesivamente haciendo una recirculación. ¿Sí? Bueno. ¿Claro está acá? Bueno, entonces esto es lo mismo que ya hemos visto. Por acá tenemos un hueso largo, médula ósea. Por acá tenemos la linfopoiesis. Entonces, la linfopoiesis, recuerden que es el proceso de maduración únicamente de los linfocitos. Tendremos en dos compartimentos, ya sean médula o ya sean timo. Si hablamos de timo, entonces partimos que esta célula linfoide, stem cell, va a dar origen y madurar a linfocito T, ¿no? Y si es en médula ósea, entonces los que van a madurar van a ser linfocitos B o natural killer. Recuerden, no dejemos hablar de las natural killer. Recuerden, natural killer o linfocitos B. Listo. Siguiente. Los linfocitos B. Entonces, los linfocitos B necesitan un proceso o pasan por un proceso de maduración un poco más largo. Entonces, partimos aquí, todo este proceso de aquí se genera en médula ósea, ¿no? Antes de que se convierta en un linfocito B maduro, pasa por diferentes etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Pro-B, pre-B, linfocito B inmaduro. ¿Hay algo, si ustedes son detallistas, hay alguna diferencia entre el inmaduro y el pro-B y el pre-B? ¿Cuál será? Los receptores. ¿Sí? ¿Cómo se llaman los receptores que expresan los linfocitos B? ¿Cómo se llaman? Laura, ¿cómo se llaman? No. Allá, CD10. Los CDs vamos a usarlos para hacer la diferenciación, ¿no?, entre las poblaciones cuando usamos citometría de flujo. Pero ¿cómo se llama al grupo de receptores que expresan los Bs, las células B? C3. B,
R, B, C, R, ¿cierto? Ah, ¿Qué será? ¿La R de qué? Receptor. ¿Y la C? Células. ¿Y la B? Receptor de células B. Receptor. ¿Y cómo se llaman los receptores de las células T? TCR. La R de TCR. receptor. La C de célula. ¿Y la T de T? Entonces, las células expresan dentro de su proceso de maduración para que una célula, esto pregunta de examen, para que una célula madura, ¿qué caracteriza a las células maduras? La expresión de receptores. Para la célula B, BCR. Para la célula T, TCR. Entonces, maduración, expresión de receptores. Diferenciación, que la habían dicho por aquí, la explicamos. Antígeno, presentación de antígeno. Entonces, son dos conceptos diferentes: maduración y diferenciación. Maduración, expresión de receptores. En clases siguientes, cuando vean citocinas, van a ver entonces cuáles son esas citocinas que promueven la expresión de los receptores. Por ahora dejémoslo que expresan receptores, ¿vale? Listo, entonces, vino, maduró en médula ósea, expresó sus BCRs, y acá ¿quién llegó? Un antígeno. ¿Qué significa? Que va a empezar a ¿qué? A diferenciarse. Muy bien. ¿Aquí en quién se diferenció? ¿Cómo se llama esta de acá? Célula plasmática y célula de memoria. La célula plasmática va a ser la encargada de generar anticuerpos. Van a tener una clase posteriormente cuando les vean solo anticuerpos. Aquí no nos vamos a meter que si es G, si es M, si es A. No, dejémoslo solo en anticuerpo para no meter más información, porque ustedes van a tener una clase solo de anticuerpos. Pero lo que sí deben saber cuando lleguen a la clase de anticuerpos es ¿quién es la célula generadora de anticuerpos? Célula plasmática. Muy bien. Entonces, ¿qué se nos queda de esta presentación? Diferencia entre maduración y diferenciación. Sabemos que la maduración es la expresión de receptores. Sabemos que la diferenciación es cuando se presenta el antígeno. ¿Y quién le presenta el antígeno? Células presentadoras de antígeno. ¿Cuáles son? Y células dendríticas. No confundamos células presentadoras de antígeno con células fagocíticas. ¿Cuáles son las células fagocíticas? Neutrófilos y macrófagos. macrófagos. Muy bien. Bueno, entonces, ya casi para terminar. Veamos los otros. Otro órgano principal, central, el timo. ¿Cuáles son las células que vamos a encontrar en el timo? Solo linfocitos. ¿Ok? Entonces, el timo es un órgano encapsulado. Entonces, nosotros vamos a tener por aquí la cápsula. Bueno, antes de hablarles de la histología, hablemos de la ubicación. El timo se encuentra entre los pulmones, se encuentra detrás del esternón, ¿sí? Y arriba del corazón, ¿no? El timo es un órgano bilobulado, como podríamos verlo acá. Este de aquí es el timo, está en medio de los pulmones detrás del esternón. Este es el timo de una persona joven y este es el timo de una persona mayor. ¿Qué diferencia hay de este timo a este timo? El tamaño. Entonces, ¿qué pasa con el timo de las personas mayores? Involuciona y todo ese tejido va a ser reemplazado por grasa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la producción de células que disminuye con la edad? Linfocitos T, porque el timo involuciona. No significa que a mayor edad no produzcan linfocitos T, no. Lo que pasa es que cuando nosotros aumentamos de edad, van aumentando las células de memoria. Entonces, la producción de linfocitos T decrece, pero tenemos para contrarrestar más producción de células de memoria. No tenemos, por ejemplo, la capacidad de contrarrestar agentes nuevos o enfermedades nuevas. Es por eso que uno de los factores de riesgo para el COVID era la edad mayor, porque el COVID era un microorganismo nuevo. Y para que el microorganismo nuevo pueda enfrentarse, yo necesito células T, ¿no? No pasa, por ejemplo, con
ya tengo un reservorio de células de memoria. ¿Sí me hago entender? Listo. Entonces, ¿cómo es la histología del timo? El timo está dividido en dos lóbulos, pero a su vez esos lóbulos está dividido en lobulillos. ¿Listo? Esos lobulillos van a estar divididos por trabéculas. Entonces, este tejido conectivo que me forma la cápsula también se va a, digamos que, invaginar dentro del tejido y me va a formar trabéculas. Estas divisiones, cada una de estas divisiones me va a formar lobulillos. Bueno, entonces nosotros podemos ver acá que tenemos dos tipos de colores, ¿no? Uno más oscuro y uno más clarito. Entonces, este tejido que se encuentra más claro, más oscuro, perdón, se llama corteza. Y este tejido que se encuentra más clarito se llama médula. ¿Qué podemos verlo acá? Aquí podemos ver la cápsula de tejido conectivo. Aquí podemos ver las trabéculas, acá están señaladas las trabéculas, y cada una de esas trabéculas me va a formar un lobulillo. Aquí también podemos ver la diferenciación entre la corteza, que es la parte más oscura, y la médula. Listo, a ver, otro. Los linfocitos T, ustedes van a encontrarlos también como timocitos. Entonces, todos los linfocitos T que se encuentren dentro del timo también son llamados timocitos. ¿Cuáles son las células que podemos encontrar en la corteza y cuáles son las células que podemos encontrar en la médula? Entonces, tanto en la corteza como en la médula encontramos células T, pero la diferencia es que en la corteza vamos a encontrar células T que todavía no se les ha presentado su antígeno, es decir, que todavía no han empezado un proceso de diferenciación, es decir, que se encuentran en reposo, ¿no? Aproximadamente entre el 90 al 95% de estas células que se encuentran en la corteza mueren. Solo el 5% pasa a diferenciarse. ¿Dónde encontramos estas células que ya se les ha presentado el antígeno y que ya ha empezado el proceso de diferenciación? En la médula. Es por eso que lo vemos un poco más claro, porque la proporción entre células que se encuentran en reposo e inactivas, que es mucho más, la vamos un poco más oscura en la división, ¿no? Cuando ellas entran en el proceso de diferenciación, se van a desplazar estratégicamente dentro del timo y me van a formar la médula. Tenemos otra estructura, por ejemplo, que son los cuerpos de Hassan. Entonces, hasta hace unos años no se tenía conocimiento de cuál era la función de los cuerpos de Hassan, pero se sabe que los cuerpos de Hassan son los encargados de producir células T reguladoras, que hasta el momento no habíamos citado y no habíamos nombrado toda la clase de las células T reguladoras, pero que van a ver en clases posteriores. ¿Vale? Entonces, la siguiente clase en práctica vamos a tener una clase de histología en donde vamos a poder ver detenidamente un tejido histológico de timo y vamos a poder diferenciar las estructuras. Bueno, esto es un lobulillo, esto es una trabécula, esta es la corteza, esta es la médula, etc. ¿Vale? Listo. Siguiendo con acá. Aquí tendríamos una representación del timo. Entonces, tenemos la cápsula, tenemos las trabéculas, aquí tenemos en mayor aglomeración los linfocitos T que me conforman la corteza y a medida que van diferenciándose me conforman la médula. Estos espacios en blanco de acá representan los linfocitos T que ya se han muerto. Recuerden que un mayor porcentaje de linfocitos T muere. Estas células de acá serían los linfocitos T o también llamados timocitos, pero no solo tenemos linfocitos T, tenemos otras células, por ejemplo las células nodrizas. Tenemos células epiteliales de la corteza y también tenemos células epiteliales de la médula. También tenemos macrófagos, porque recuerden que ¿qué está haciendo el macrófago ahí? Colado está. ¿Qué está haciendo el macrófago?
Ha llevado el antígeno, porque es una célula presentadora de antígeno. Tenemos por acá vasos sanguíneos, porque después de que las células se han diferenciado, tienen que salir, ¿cierto? Tienen que salir a cumplir su función. Bueno, siguiente. Tejidos, ya saliendo un poco de los tejidos primarios, entramos con uno de los tejidos linfoides secundarios, que es el ganglio linfático. ¿Dónde encontramos los ganglios linfáticos? A lo largo de todo el sistema linfático, ¿cierto? Uno de los más conocidos de pronto son los inguinales, por aquí. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con el ganglio? El ganglio también es un órgano que se encuentra encapsulado, o sea que tiene tejido conectivo. Histológicamente también lo vamos a ver con una cápsula. Ahora, vamos a entrar en detalle acá. Este ganglio linfático tiene unos vasos que es por donde entran las diferentes células o el sistema o la linfa, por ejemplo. Estos vasos por donde están entrando, digamos, células y demás, al ganglio linfático se llaman vasos aferentes, perdón. Y por donde sale, que solo tiene uno, es el vaso eferente. Entonces, ¿quiénes van a entrar por los vasos aferentes? Por ejemplo, Antígeno. las células presentadoras de antígenos, los antígenos, ¿no? Recuerden que en los órganos secundarios linfáticos se produce la presentación del antígeno y se produce la diferenciación. Entonces, por eso es que vemos una célula presentadora de antígeno con un antígeno inversa. ¿A quiénes vamos a encontrar acá? ¿A cuáles células principalmente? ¿Será que a las B o a las T? A ambas, muy bien, a ambas. Entonces, ellas se van a ubicar estratégicamente dentro del ganglio linfático. Vamos a encontrar unas estructuras que son los folículos. En los folículos vamos a encontrar grupos de linfocitos B. Y además tenemos una paracorteza. En la paracorteza, que es esta estructura amarilla de acá, se van a distribuir los linfocitos T. Paracorteza, linfocitos T, y folículos, linfocitos B. Muy bien, B. Bueno, entonces, ¿por dónde ingresan? Entra por aquí, por vena, por arteria. Viene viajando desde sangre. ¿Desde dónde viene, por ejemplo, desde dónde vienen los linfocitos B? ¿Desde dónde están viajando? Médula ósea. ¿Y desde dónde vienen los linfocitos T? Último. Viajan por sangre, ingresan a través de vena o arteria y se instalan en el ganglio linfático. Estratégicamente, para corteza, linfocitos T. Y en folículos, linfocitos B. Por los vasos aferentes están entrando las células plasmáticas, los macrófagos presentando antígenos, vienen, los presentan y empieza a generarse diferenciación. ¿Cómo sabemos que se han generado diferenciación? Nosotros al microscopio podríamos ver diferentes estructuras. A ver, recordemos, esta es la cápsula, esto de acá sería la paracorteza compuesta por linfocitos T y estas estructuras de acá serían los folículos compuestos por linfocitos B. Pero tenemos dos tipos de linfocitos macroscópicamente, de dos folículos, perdón. ¿Qué son estos dos folículos de acá? Tenemos unos folículos que son más grandes, no sé si pueden verlos, que son más grandes, y otros que son más pequeñitos, ¿sí? Otros que son más pequeñitos. Sí, mejor no lo toco. Unos folículos grandes y unos folículos más pequeñitos, más compactos. Estos folículos de acá se llaman folículos primarios, es decir, que los linfocitos B todavía no han iniciado el proceso de diferenciación, es decir, que todavía no le han presentado el antígeno. Cuando estos linfocitos B llegan a la célula presentadora y le presenta el antígeno, empiezan a diferenciarse. Y esta diferenciación se traduce
a una luz más blanca microscópicamente y podríamos ver folículos secundarios. Entonces, siempre que hablemos de folículos primarios, hablamos de linfocitos B indiferenciados, o sea que todavía no les han presentado el antígeno, y cuando hablemos de folículos secundarios, que son más grandes, más claros, hablaríamos de linfocitos B diferenciados, que están entrando en diferenciación, o sea que ya les presentaron su antígeno, ¿sí? Y lo demás, la paracorteza, que está compuesta por linfocitos T. Muy bien. Siguiente órgano, ya el último, el vaso. El vaso. El vaso. Entonces, el vaso